Pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hay gente representando absolutamente toda Latinoamérica. Encontramos al padre Jorge desde el fin del mundo y estamos hasta acá, hasta Boston. Hay gente también de España, gente de Puerto Rico, gente en Los Ángeles, gente en diversos lugares de Estados Unidos. Y bueno, estamos muy contentos de poder tener esta conversación sobre la formación de los sacerdotes, tradición y tradicionalismo. Antes de comenzar, bueno, me gustaría presentar al padre Jorge, por supuesto. Muchos de ustedes lo conocerán y es un gran honor para nosotros en Boston College Formación Continua estar aquí con el padre Jorge Costadoat. Padre Jorge Costadoat es un jesuita chileno, es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, fue director del Centro Teológico Manuel Larraín, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la Universidad Alberto Hurtado. Él actualmente desarrolla labores de investigación allí mismo. Eh, si ustedes entran en academia.edu, se van a dar cuenta de que tiene un sinfín de artículos publicados, además de algunos libros, y aquí voy a mencionar algunas de sus publicaciones más recientes. Bueno, entre sus publicaciones tenemos el libro Trazos de Cristo en América Latina, publicado en 2010. También tenemos Ideas para la Universidad. Este está en colaboración con Juan Manuel Garrido, publicado en 2018. Jesús antes y después de Cristo, publicado en 2019. Revelación y tradición en la teología latinoamericana, publicado el año pasado, perdón, en 2022. Nutrientes espirituales de la democracia, publicado el año pasado. Y la teología de la liberación sigue su curso, también publicado el año pasado. Al final de esta sesión, además de que vamos a estar grabando esta conversación, este coloquio con el padre Jorge, bueno, va a través de Pilar, les va a hacer llegar un artículo publicado el año pasado en la revista latinoamericana de teología sobre la formación del clero en América Latina y el Caribe. Pero además, les repito, si ustedes entran en su academia.edu, ponen ahí el nombre Jorge Costadoa, podrán encontrar múltiples artículos publicados que están en acceso gratuito a través de la plataforma de academia.edu. Pues bueno, padre Jorge, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, me honra mucho que me hayan invitado. Eh, Estoy contento con que me hayan invitado, esa es la verdad. Eh, el tema es la formación del clero. eh, Ahora bien, este es un tema muy amplio, yo quisiera eh, ver este asunto bajo un respecto en particular y creo que es un gran tema de lo que tiene que ver todo nuestro cristianismo occidental. Que el gran desafío que tenemos es la transmisión de la fe. Y este es un desafío que lo tenemos todos los bautizados, no solamente los sacerdotes. Eh, entonces quisiera tomar ese ángulo y quisiera entonces eh, de tanto en tanto hacer referencia a lo complejo que puede ser esto en el caso de la formación de los nuevos sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros, los sacerdotes, los clérigos, también las religiosas, tenemos una especial responsabilidad en lo que significa transmitir la fe, porque de hecho trabajamos en eso. No es que seamos los más importantes son todos los cristianos que vivimos de la experiencia de Cristo resucitado, tenemos que anunciar eso a los demás, el Evangelio. No es, no es una prerrogativa de sacerdote, ni los que se están formando. Pero bueno, entonces también podríamos titular esta exposición Tradición y Tradicionalismo. Y en eso quiero centrarme, porque es un ángulo muy importante y en el cual creo que la formación del clero no siempre está dando lo que de ella se espera, a la altura de lo que el Vaticano II, el concilio, eh, esperó, todo desde el punto de vista de la evangelización en el mundo moderno, actual. Entonces, eso. Vamos a ver primero el tema del tradicionalismo. El tradicionalismo es un fenómeno bastante amplio, porque tiene aspectos psicológicos, sociológicos, culturales. Uno puede ser tradicionalista o tener ese impulso por razones psicológicas. En cierto sentido, es sano tener miedo ante los cambios, porque por los cambios no aseguran buenos resultados. Entonces, es comprensible que haya gente más timorata que tenga miedo
Entonces, se vaya siempre a la segura, lo que siempre se ha hecho desde un punto de vista psicológico. ¿Mm? No quiere muchos cambios, no quiere novedades y se retiene entonces hacia atrás. En lo sociopolítico, evidentemente, también lo conocemos. En el caso por excelencia, podemos decir que fue la Revolución Francesa, pero en muchas otras situaciones donde ha habido cambios que quieren ser revolucionarios, siempre hay sectores que rechazan los cambios y las revoluciones. En el plano cultural también, a uno no le gusta que cambien muchas costumbres, a unas personas más, otras menos, hay de todo. Pero entonces el tradicionalismo es un fenómeno bastante amplio. Para llegar entonces a lo que puede ser el catolicismo, porque lo que nos preocupa en esta oportunidad es cómo puede darse en el ámbito católico un tipo de tradicionalismo que en realidad tiene varias versiones. Ustedes ya van sospechando por dónde puede ir ese tema. Por ejemplo, el tema del tradicionalismo litúrgico, tal vez es el más visible. Si ustedes entran a una iglesia y ven que en la iglesia eh, la misa no es celebrada, es dicha en latín. El sacerdote está con vestimentas espectaculares, le da la espalda a la gente y la comunión solamente en la boca. Ustedes dicen, esto es nuevo, van a decir las nuevas generaciones. En realidad es una especie de involución, porque el concilio impulsó algo muy distinto, impulsó la participación. Entonces, el sacerdote ya no le da la espalda a la gente, y las lecturas son en la misa y las lecturas son en la lengua que la gente entiende, etcétera. Entonces ahí uno puede decir claramente de que estamos tratando de transmitir el Evangelio de acuerdo a la tradición de la Iglesia y el tradicionalismo es una especie de traición a la tradición, porque lleva las cosas hacia atrás. El concilio impulsó un cambio y el tradicionalismo litúrgico quiere llevar las cosas a lo anterior del concilio. También está el tradicionalismo exegético, es decir, el que tiene que ver con la lectura de la Sagrada Escritura. Hay interpretaciones de la Biblia que, que son eh, sobre todo literales, a veces fundamentalistas, que no se salen de lo que dice estrictamente la letra, pero no cuentan con lo que los estudios modernos dicen acerca de lo que está en los textos, lo que hay detrás de los textos, cómo se construyen los textos. Esa crítica textual es lo que ha permitido eh, enriquecer el contenido de los contenidos bíblicos. Entonces, aquí lo que podría ser icónico, un ícono del tradicionalismo es pensar que Dios creó el mundo exactamente a través de Adán y Eva, el creacionismo, y que eso es la verdad y lo que dicen las ciencias modernas sobre el Big Bang y el origen de la especie y el origen del ser humano. Todo eso sería falso, porque la Biblia dice que al principio hubo Adán y Eva. Bueno, hoy por hoy esa interpretación eh, es muy difícil de sostener, es imposible de sostener. Esa es la verdad. Entonces, hay apegos a textos bíblicos que son tradicionalistas. Normalmente se habla de fundamentalismo bíblico. Otro tema, lo entrego a la discusión, yo tengo mi opinión personal, es un tradicionalismo moral. Fíjense ustedes que a veces tenemos la idea que la moral no puede cambiar, pero de hecho históricamente ha cambiado. Es decir, en la tradición de la Iglesia tenemos que ha habido innovaciones en materia moral y ha habido temas nuevos en moral que antes no existían. En algún momento la Iglesia concluyó que la esclavitud era un pecado, pero por largos años no lo hizo y la misma Iglesia tuvo esclavos. Eso hoy es inadmisible. ¿Por qué?
porque la tradición de la Iglesia se ha incrementado, se ha enriquecido y tiene una nueva comprensión del Evangelio. Y en esa comprensión del Evangelio, la esclavitud no tiene lugar, es un pecado. Otro caso que también es un ícono, en los años 60, 1968, lo entrego a la consideración que ustedes tienen, Pablo VI, el Papa, aprobó la encíclica Humane Vitae sobre el control de la natalidad mediante eh, instrumentos artificiales. La idea fundamental era que el matrimonio es el ámbito en el cual la Iglesia reconoce la legitimidad de las relaciones de pareja, relaciones sexuales. Es decir, y la idea esta es que todo acto matrimonial, sexual, tiene que quedar abierto a la procreación. Por tanto, no es posible interrumpir ese proceso con mecanismos artificiales. No voy a extenderme en ese tema que ha sido altamente complejo en la Iglesia, pero mucha gente dice, mira, este documento corresponde a una tradición que no se puede considerar que es tradición de la Iglesia porque no ha sido aceptado por la Iglesia. En teología hay una categoría que se llama la recepción, que tiene que ver con una aceptación del pueblo de Dios, y si esa aceptación en términos generales, masivos, no se da, esa doctrina no es doctrina, no obliga. Entonces, por lo menos en este punto, en materia de moral de la vida, moral sexual, no se puede decir que esta encíclica haya sido recibida por el pueblo de Dios porque no es así. Entonces ahí tienen un problema donde tradición y tradicionalismo eh, están en conflicto. Otro tema conflictivo hoy día, lo planteo en temas teológicos, es, por ejemplo, ¿acaso las mujeres alguna vez se van a poder o no ordenar sacerdotes? ¿Podrán ser ordenadas sacerdotes las mujeres? Son 2000 años en que no hay sacerdotisa, pero los estudios bíblicos y la cultura dicen que los estudios es que eso, una cosa es eh, lo que haya podido haber en el origen, pero la tradición de la iglesia es fiel también al cambio de las costumbres. Hoy por hoy la exclusión de la mujer en los ámbitos de la iglesia eh, eh, persiste y en muchos aspectos es un pecado. Algo que en el pasado pareció eh, normal, hoy es anormal, es un pecado. Entonces, fíjense ustedes en estos campos, eh, cómo se están formando hoy día los sacerdotes, los seminaristas, qué se está haciendo por su formación en estos aspectos, litúrgico, exegético, moral, teológico, cómo se está formando a los que el día de mañana van a ser presbíteros del clero regular, los religiosos, o del clero secular, los diocesanos. Esto vale para ambos tipos de clero. ¿Cómo se está formando esta gente? ¿Como gente tradicionalista o como gente capaz de transmitir el evangelio a través de 2000 años? Después me centro en el tema de la tradición. Pero entonces, ¿con qué nos topamos? Con otro tipo de tradicionalismo, que es un tradicionalismo pastoral. Este lo conocemos. Si ustedes han participado en una parroquia, llega una persona nueva y le dicen, mira, esto siempre se ha hecho así. Y no es posible hacer ni un cambio. ¿Por qué? Porque esto sí, los antiguos le dicen a los nuevos, "Mira, aquí no hay cambio porque, entonces, tienen autoridad los más viejos y dicen, esto no hay cambio, aquí no hay cambio. Pero eso también tiene otra expresión en materia de la formación del clero, y es que es lo que venimos comentando, es decir, eh, va a haber efectivamente cambios en esta materia o no. Vamos a cambiar como el concilio quiso la formación del clero. El concilio tiene algunos documentos especialmente atingentes. Uno es optatanto sius sobre la formación de los presbíteros, presbiterorum ordinis sobre los presbíteros,
y Lumen Gentium, especialmente una constitución pastoral que en Lumen Gentium 10 se nos describe cómo ha de ser la relación entre los presbíteros, los sacerdotes y los laicos, el laicado en general, lo digo en general. Pero bueno, sobre esta materia, cuánto está siendo recibido en los seminarios, enseñado? Mi impresión, y según mis estudios, aquí ha habido un retroceso muy grave, porque es volver a antes del concilio, a cómo se formaban los seminaristas de acuerdo a las normas del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un paso adelante, pero hace 500 años, 450 años. Los tiempos cambian, en consecuencia necesitamos formar a los presbíteros de otra manera. Antes la formación se hacía entre cuatro paredes y se formaba gente para manifestar que ellos eran distintos, que representaban a Dios, estaban especialmente formados para celebrar la Eucaristía, el sacrificio por el perdón de los pecados. Y se generaba una distancia frente a los laicos especialmente, y las mujeres, a veces en particular, una distancia. Aquí está lo sagrado, ahí está lo profano. Aquí está el que enseña, aquí está el que aprende. Bueno, si este modo de entender el ministerio es el modo como se va a volver a entender a los sacerdotes, estamos en un grave problema, porque si nosotros los presbíteros tenemos, como decía al principio, una responsabilidad eh, enorme en la transmisión de la fe, en la organización de la pastoral, bueno, no hay futuro, no vamos a transmitir la fe, vamos a transmitir costumbres antiguas que ya nadie las entiende siquiera. Pregúntenle a los jóvenes hoy por hoy, invítenlos a misa. Dicen, ya ni siquiera tienen prejuicio. Te dicen, no entiendo nada de esto. Están como fuera. Bueno, ese es el futuro del tradicionalismo, es quedarse afuera de la historia. Y el cristianismo, Jesús y el Evangelio es para decir una palabra de Dios hoy, actual. Entonces, si no hay renovación, eso no va a ser posible. Vamos a transmitir algunas cosas de museo, como diría el Papa. Bueno, ¿qué es lo que es la tradición? El tradicionalismo tiene que ver con el tema de la verdad, pero es una verdad en un plano teórico y en un plano práctico. Aquí, como decía, las cosas siempre se han hecho así. Eso es lo típico, lo práctico. Y lo teórico, el tradicionalismo reclama tener la verdad. Dice, tal cosa siempre ha sido así. Ahora, si uno escarba un poco en la historia, se da cuenta que eso no siempre ha sido así y que en la tradición hay muchas maneras de hacer las cosas o de pensar las cosas. En la tradición hay una riqueza extraordinaria, porque la Iglesia en 2000 años ha avanzado con muchos intentos de hacer las cosas de distintas maneras. La Iglesia ha estado en distintas culturas, las distintas iglesias han tratado por aquí, han tratado por acá, de acuerdo a las culturas, a los problemas que fueron enfrentando. No lo ha hecho de una sola manera. Entonces, el tradicionalismo dice, se apega a una sola cosa y dice, esta es la verdad. Y trata de imponer la verdad hacia el futuro. La tradición no es así. La tradición de la Iglesia tiene 2000 años y es una transmisión del Evangelio que transmite el Evangelio cuando ha podido entonces decir el Evangelio en nuevas expresiones, en nuevas categorías, en las categorías que la gente puede entender y en las categorías en las cuales el Evangelio es realmente vivo y transformador de la vida de la gente. Esa es la prueba en definitiva. Y entonces la tradición tiene en cuenta dos asuntos, uno respecto al ser humano y otro respecto a Dios. En tanto al ser humano, tiene en cuenta que el ser humano es un ser histórico, que vive en la temporalidad. Nosotros como seres humanos aprendemos a lo largo del tiempo, nadie nace hablando, nos comunicamos, vamos aprendiendo unos de otros. Entonces lo mismo con la tradición. A nosotros nos enseña el Evangelio y nosotros con nuestra interpretación del Evangelio es que podemos anunciar el Evangelio a las siguientes generaciones. Así se transmite la fe.
con creatividad, no un modo repetitivo, no a través de fotocopia. Es inherente a la tradición la creatividad, con la cual entonces queremos transmitir no solamente lo que nos dijeron, sino aquello que nosotros hemos vivido, que hemos constatado por experiencia propia que es verdad. Yo anuncio el Evangelio cuando estoy convencido de que lo que recibí realmente me cambió la vida. Y lo voy a contar con mis propias palabras, no con las palabras exactamente que se me anunció en el pasado. Y respecto a Dios también, la tradición de la iglesia es consciente de que de Dios nunca vamos a tener una última palabra. Fíjense, aquí hay un concilio muy importante, el concilio de Letrán, del año por ahí en 1200, dice así respecto de Dios. Fíjense, no puede afirmarse tanta semejanza entre el Creador y la criatura sin que haya de afirmarse mayor de semejanza. ¿Podemos hablar de Dios? Por supuesto que podemos hablar de Dios. Pero atención, al hablar de Dios tenemos que tener en cuenta que la semejanza con que usamos para hablar de Dios, esta planta es hermosa. Dios, decimos, es más hermoso que esta planta. Esas comparaciones, esa semejanza, hay que aplicarle una negación todavía mayor. Es decir, de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Bueno, eso es un criterio que tendría que atravesar todas las afirmaciones de la teología y de la pastoral católica. Cualquier afirmación sobre alguna cosa que nosotros queremos tener por verdad tiene que registrar este dato de la enseñanza de la iglesia. Dios supera infinitamente lo que pueden ser nuestras afirmaciones sobre Él y sobre cosas de la iglesia, con mayor razón. Todo está entregado a una cierta discusión. El dogma eh, tiene el propósito de contener el Evangelio. La iglesia formula los dogmas para encauzar el anuncio del Evangelio. Sin cauces sería un desorden, cada uno diría lo que quiere. Pero el dogma, como formulación, tiene que cambiar en el tiempo, en el sentido que tiene que ser reformulado. Yo lo puedo decir en latín, en inglés, sí. Son todas traducciones de lo que la iglesia cree, pero en cada traducción hay una impronta nueva, original, novedosa. Entonces, las formulaciones de la fe, teóricas y prácticas, tienen que cambiar, porque el ser humano cambia y porque Dios acompaña esos cambios, acompaña al ser humano en su crecimiento. Y en esto, a propósito de cómo se elabora la verdad cristiana, hay que tener en cuenta que la elaboración de la verdad cristiana es trinitaria. Para nosotros, Jesucristo es la verdad. Jesús revela al Padre en quien se contiene la verdad. Y se revela en un ser humano como nosotros. Jesús no cae del cielo. Tiene una madre, tiene un padre, tiene una cultura, tiene una tradición, viene del judaísmo, habla en arameo. Entonces, solamente en esas categorías temporales, a través de un ser humano común y corriente, es que nosotros hemos llegado a saber cuál es la verdad de Dios. Porque creemos que en las palabras de Jesús era Dios el que estaba hablando y que Jesús es efectivamente Dios que habla con palabras humanas. Eso lo conocieron principalmente los discípulos y discípulas de Jesús hace 2000 años. De ahí en adelante, especialmente a través de los discípulos que no lo conocieron en persona, y en eso estamos estos días celebrando la Pascua, todos nosotros. Entonces, ¿cómo hemos conocido la verdad de Dios? Lo hemos conocido a través de la Escritura, donde ha quedado transcrito lo que Jesús contó y lo que contó la comunidad primitiva en los comienzos. Y eso
es posible entenderlo no solamente de un modo intelectual, como si fueran textos, con bibliotecas enormes de teología. Fundamentalmente se conoce a través de la espiritualidad, es decir, se conoce por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que guió a Jesús en la interpretación de la Torá, la interpretación de la cultura de su pueblo, en la cual Dios estaba presente de principio a fin, es el mismo Espíritu que nos guía a nosotros en el conocimiento de Cristo y por Cristo al Padre. ¿No? Es trinitario. Nosotros tenemos un conocimiento trinitario de la verdad y la verdad en definitiva para nosotros es Dios, un Dios trinitario. Eh, por último, aquí se nos plantea un, un desafío hermenéutico, es decir, se nos plantea un desafío que tiene que ver con la interpretación de lo que es efectivamente palabra de Dios. Porque, fíjense, los discípulos de la época tuvieron que observar a Jesús, sus hechos, sus palabras, eh, a través de los criterios de interpretación que les daba lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento, el Testamento judío. Ellos tenían esas categorías para reconocer si Jesús era o no el Mesías, con criterios. Bueno, eh, nosotros no conocimos a Jesús, igual habríamos tenido que interpretar sus palabras, vivimos a 2000 años, entonces, ¿cómo sabemos que lo que creemos que es inspiración del Espíritu Santo a nuestra época es o no es realmente de Jesús? ¿Viene o no viene de Dios? ¿Con qué criterios juzgamos? ¿Con qué decidimos? Mira, esta interpretación me parece correcta de lo que Dios nos está diciendo hoy día, y esta no. Bueno, sabemos entonces que en esta vivencia de Cristo a través del Espíritu, la palabra de Dios, la Biblia, es la norma fundamental para discernir qué es lo que Dios nos está diciendo hoy día y en todas las épocas. Es la norma de las normas, por excelencia. Ahí encontramos los criterios que nos permiten reconocer los espíritus, diría San Ignacio. No todo lo que se nos pasa por la cabeza viene de Dios. A veces tenemos la cabeza con una idea súper buena, que da la impresión de que son divinas, pero hay que someterlas entonces al escrutinio de la Sagrada Escritura, para ver si sí o no. Ahora, la Iglesia también cuenta con otros criterios. La teología eh, ha hablado de lo que son los lugares teológicos. Especialmente se ha servido de las categorías de un dominico de nombre Melchor Cano para hablar de lugares teológicos. La palabra es rara en nuestra Sí. cultura, ¿no? ¿Este cambio cómo lo ha realizado? ¿Por la página web o con contacto? A ver, está hablando, se introdujo una voz aquí. Continúa nomás, ya lo borré. Ya, continúo. Eh, lugares teológicos en realidad es como donde uno encuentra argumentos para discernir. Entonces tenemos que la Sagrada Escritura es el gran criterio. Y lo otro que es el gran criterio es la misma tradición de la Iglesia. Yo les decía, en 2000 años hemos tenido miles, millones de maneras de comprender las bienaventuranzas y otros textos del Evangelio, de vivir. Hay muchísimas maneras de ser iglesia. Todo eso, que es la tradición de la iglesia, una riqueza gigantesca, nosotros podemos invocarlo para pensar cosas nuevas. Y de eso se trata. La tradición fundamentalmente es un acervo, es una cantera de ideas, de cosas, de intentos fracasados y logrados. Todo sirve lo que hay en el pasado, lo que sirvió y lo que no sirvió. Todos esos intentos son valiosos. Y dentro de eso, bueno, evidentemente está el magisterio de la Iglesia. La Iglesia enseña a lo largo de los siglos y en la actualidad lo que entiende que es palabra de Dios hoy día.
El magisterio tiene una voz autorizada, decimos como dicen también los abogados. Hay un intérprete autorizado, que es el que tiene una opinión obligante para el pueblo de Dios. Todos tenemos derecho a interpretar lo que dice el Espíritu de la Iglesia, pero no todos tienen, por decirlo así, que obedecer buenamente lo que se nos enseña. En eso entonces hay una palabra oficial que tiene una responsabilidad mayor en cuanto a la orientación de nuestras vidas. Entonces, y la enseñanza de los papas, lo que han enseñado los santos, son como 10 criterios. Bueno, dentro de esos 10 criterios hay algunos criterios que no son teológicos estrictos, por ejemplo, la filosofía o el estudio histórico. Hoy agregamos las ciencias modernas para interpretar si tal o cual cosa eh, eh, puede o no ser palabra de Dios. Recurrimos a la ciencia moderna. Por ejemplo, el Papa recientemente en Laudato Si, encíclica, documento sobre el medio ambiente, la casa común, el Papa recurrió a estudios ecológicos y medioambientales como para poder también fundamentar sus enseñanzas en lo que enseña hoy día la ciencia. Hay un envío teológico bíblico de fondo, que es el planteamiento ulterior del Papa, pero eso se hace escuchable no solamente por los cristianos, sino por el mundo entero, cuando se expresa en categorías que nuestra época es capaz de entender, como son entonces las categorías de la ciencia. Nosotros necesitamos saber qué es lo que es el- los problemas que generan los gases de efecto invernadero. Tenemos que entender eso, si no, no vamos a tener cómo abordar el problema. Lo mismo, y en esto yo creo que a veces estamos al debe en la iglesia, las categorías de género. A veces el magisterio despacha rápidamente el tema del lenguaje de género, dice ideología de género. Sí, pero se olvida que el tema de género es un tema muy importante hoy día, que se ha estudiado mucho, se ha desarrollado mucho, y es lo que ha permitido avanzar en cuanto a la liberación de muchas mujeres que por siglos, por milenios, han vivido oprimidas y también oprimidas por la iglesia. Es decir, nosotros, cristianos, católicos, tenemos que ver en este instrumento, tenemos que discernirlo, como todos los instrumentos. ¿Qué es lo que tiene de Dios y qué es lo que no tiene de Dios? Pero no se le puede despachar simplemente diciendo que es una ideología de género. Todo lo que se plantea en términos de género. Eso. Bueno, hasta ahí. Quedemos hasta ahí. Entonces conversemos ahora. Tenemos un tiempo para hablar, conversar, preguntas, opiniones, ¿no? Si van a ser opiniones que sean breves para que también puedan preguntar otras personas. Así es, bueno, vamos a pasar un momento ahora de preguntas y respuestas. Yo creo que el tema da para mucho, el tema ha sido muy amplio, ha sido muy bueno y también es importante recordar que somos más o menos 60, 80 personas en la sala, entonces si vamos a hacer alguna pregunta, una pregunta directa para dar tiempo al expositor para que nos conteste y poder generar un diálogo. Entonces, bueno, vamos preparando un poquito las preguntas, ya voy viendo manos levantadas. Entonces, pues bueno, vamos a darle la palabra primero aquí al señor Alberto Embry. Gracias, Jorge, por la exposición, siempre iluminante y desafiante, sobre todo. Quisiera ir a un terreno práctico. La parte de la gestación de los currículum de formación para el clero en los seminarios. A veces nos planteamos quienes podemos en algún momento opinar sobre alguna tendencia curricular. Est- Siempre está la pregunta, ¿pastor o teólogo? ¿No? Y jugar en esas dos cosas es tremendamente difícil y obviamente queda respecto al rector o al obispo del lugar la decisión final. Y con eso preguntarte qué opciones o qué oportunidades o qué importancia le das a una opción de formación permanente. ¿Cómo sería en en tu idea el gestar una formación permanente para el clero? Gracias. Sí, son preguntas súper atingentes que a mí me han ocupado por mucho tiempo. Mira, te voy a dar
un botón de muestra de la centralidad de lo que tú estás planteando. Nosotros aquí en Santiago de Chile, en la Facultad de Teología, tiempo atrás tuvimos una discusión muy interesante entre los académicos. ¿Acaso la Facultad de Teología debía formar eh, presbíteros o debía formar teólogos? Es decir, si debía formar presbíteros, cabía la posibilidad entonces que estudiaran los laicos, pero los laicos como gente de segunda categoría. El currículum, la malla, está orientada a formar al clero. En esa discusión ganó la otra alternativa, que era aquí se forman teólogos. Y si es que hay algún obispo que quiere enviar a su seminarista aquí, sepa que aquí se forman teólogos y no seminaristas. Usted complemente la formación seminarística en el seminario, pero no nos haga, no le vamos a imponer una malla que no corresponde a gente que no hace sacerdote. Eso es una discusión muy interesante. Ahora, ahí es un asunto muy de fondo, porque si el sacerdote no es teólogo, eso genera muchos problemas, porque a veces eh, hay temas en los cuales se da un cierto cortocircuito, o son áreas que no están del todo claras. Entonces, ¿cómo opera el profesor, sea laico o sea presbítero? ¿Con qué libertad se mueve? ¿Con qué libertad puede plantear los asuntos? Puede plantear cualquier tema. Es posible en esa clase que cualquiera persona diga lo que piensa. ¿Puede el profesor decir lo que él piensa? Si fuera teología, tendría que ser posible. Fuera teología una ciencia. En la ciencia la verdad es fundamental. Ahora, si las personas eh, van a ser, eh, una palabra tratada no es buena, pero si quien hace la clase se va a referir a ella como uno se refiere a la gente que no es teóloga, es la pastoral, ese es otro asunto. La pastoral uno no puede llevar a la gente y complicarla con discusiones académicas. Antes bien, uno puede ir abriendo, tratar de explicar aquí y allá, hacer que la gente crezca en su comprensión de la fe, pero no le puede traspasar todas las discusiones académicas. Sería un caos. Pero en el aula universitaria es obligatorio hacerlo, porque si la persona que va a transmitir la fe después no sabe exactamente eh, a qué altura está la disciplina, no, en el futuro. Entonces, el tema de los currículums, no me voy a alargar mucho, ¿eh? Eh, es un tema pendiente. Mira, en este momento, a mí no me consta que en ninguna parte, por ejemplo, se esté enseñando la cristología de acuerdo al tratado del Verbo Encarnato que era anterior al concilio. Ninguna parte es sello de eso. Y es una cosa totalmente anacrónica. Pero, aún así, se enseñan cristologías que no son suficientemente históricas. Por ejemplo, no se enseña que Jesús haya sido realmente un ser humano en cuanto a su conciencia humana, que se piensa que Jesús, por haber sido el Hijo de Dios, lo sabía todo desde siempre, desde la cuna, desde el pesebre. Bueno, esa es una forma de ahistoricidad que que no tiene lugar. Y la formación permanente, no me alargo porque hay otras personas que están levantando la mano, es fundamental. El clero tendría que estar leyendo y estudiando permanentemente. Y si no lo hace, bueno, pasa el tiempo y su discurso se hace anacrónico. No viene, no sirve para anunciar el Evangelio en las categorías de nuestro tiempo, que son las categorías en las cuales la gente entiende las cosas. Muy bien. Bueno, Gracias por la pregunta. Alberto, muchas gracias por tu pregunta. Alberto está en Los Ángeles, un chileno que vive en Los Ángeles, California. Le voy a dar la palabra ahora al señor Hugo. Le voy a pedir que antes nada más le diga al padre Jorge de dónde es para darle un poco más de contexto también sobre su lugar de origen, por favor. Adelante, Hugo. Saludo a todos, a todas.
Yo tengo muchas preguntas porque el tema es, pero sobre la ideología de género, sé que no es no lo entiendo. Yo soy teólogo, estudiado en la Javeriana y la Universidad Rafael Landívar aquí en Guatemala, y pastoralista, que estoy en una parroquia periférica, vamos a ir, marginal, y lo que me encuentro es, eh, creo yo que tiene que haber lo que decía una formación permanente entre teología y ciencia, un diálogo, pero también escucha. En la ideología de género, que era la pregunta que tengo y no se me, creo yo, porque es tan profundo el tema, todo el mundo habla de ideología de género, incluso en los ámbitos de la iglesia, pero yo lo que sí me encuentro en la realidad pastoral es gente jóvenes hermanos, hermanas que se me acercan a decir, bueno, yo desde niño siento la orientación homosexual, siento que mi cuerpo es de hombre, pero me atraen las mujeres, o soy mujer, pero me atrae, me siento hombre, me explico, Sí, ¿no? Entonces, va por ahí mi sí, pregunta. sí. No, Muy siento que a bien. veces Es una pregunta, lo manejamos ideológicamente, en fin, por ahí va. es una pregunta muy importante, de mucha actualidad y muy compleja de responder porque tiene muchos aspectos. Mi respuesta, sí, hasta donde yo conozco el tema, que no es mucho, es que las teorías de género tienen por propósito dos cosas. Una es suprimir la desigualdad que perjudica a las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, tiene que ver con la reivindicación de derechos de las mujeres. No puede ser que la mujer, por ser mujer, sea un personaje de segunda categoría. Uno. Segundo, tiene que ver con la identidad propia de las mujeres, que hay asuntos que son propios de las mujeres. Estos son dos valores que parecen contradictorios, pero efectivamente hay cosas que las mujeres eh, ven, consideran, que los hombres no tenemos. Por ejemplo, este es un ejemplo así. Si se tratara de hacer teología, si nosotros tomamos en serio que la teología tiene por origen una experiencia espiritual, experiencia de la iglesia a lo largo del tiempo, si las verdades que la iglesia tiene provienen de una experiencia espiritual, nos hacemos una pregunta, ¿y qué pasaría si se tomara realmente en serio la experiencia espiritual de las mujeres? ¿Qué pasaría si se tomara en serio lo que es la experiencia espiritual de una mujer que está embarazada? Evidentemente que saldría de ahí algo precioso y saldrían muchos problemas también, pero los hombres no tenemos cómo. Sería para nosotros, sí, podría ser, sería para nosotros muy complicado eh, hablar en nombre de las embarazadas. Y uno podría desarrollar una teología súper bonita, súper interesante, pero en ese campo, que es un campo epistémico, las mujeres tienen algo que decir. Te estoy dando ejemplos muy sencillos. El tema es amplísimo. Pero entonces lo que quiero decir yo es que no se puede despachar tan rápidamente el tema de género y decir esto es ideología. ¿Por qué? Porque el tema es tan amplio que hay que distinguir, hay que hacer muchas distinciones. Y en principio, la teoría de género tienen por objeto suprimir las desigualdades injustas contra las mujeres. Gracias por la pregunta. Bien. Muchas gracias, señor Hugo, desde Guatemala. Gracias, padre Jorge. Bueno, una cosa, como el tiempo nos está ganando, recuerde, vamos a hacer una pregunta breve, no más de un minuto. Y también he visto en el chat que están las preguntas sobre el documento que salió el día de hoy. No podemos abarcar el documento el día de hoy, ¿ok? Vamos a aprovechar la experiencia del padre Jorge, que seguramente tiene muchísima experiencia en el tema. Sin embargo, lo invitamos sobre todo porque tenemos el tema de la formación de los sacerdotes, la tradición y el tradicionalismo. Entonces, si nos vamos a abordar el tema del documento de hoy, nos vamos a desviar un poquito. Entonces, ahora le doy la palabra, por favor. Además que no lo conozco, no, no Claro, lo he es que leído. salió esta mañana, entonces tampoco vamos a Sí, forzar, me salió llegó, esta pero no mañana. lo he visto.
Adelante, señor Jorge. Jorge Navarro. Hola, gracias, padre Jorge. Eh, me, me- Me da un horizonte muy amplio y que le agradezco para ver este tema del tradicionalismo, la tradición del tradicionalismo. Entiendo que hay mucho más de invitación en lo que usted nos está planteando que respuestas ya muy precisas. Pero por otra parte, yo soy laico. Además, vengo de la filosofía, ni siquiera soy teólogo, pero bueno, me atrevo a preguntar y a intervenir aquí, porque bueno, también tengo experiencia como profesor en algunos seminarios y percibo un poco, ¿no? Algunos acentos en la formación, pero mi pregunta va en el sentido de este tradicionalismo como sociocultural o cultural, ¿no? Que lo percibo muy activo, muy presente, incluso, ¿no? Entre algunos sacerdotes, pastores, que identifican la tradición, la tradición cristiana, diríamos, con, con los valores occidentales, etcétera, y además, digamos, encuentro que hay esta lectura los convierte o digamos, motiva a una posición muy militante, ¿no? Eh, le- Desde su punto de vista, esta lectura sociocultural, ¿no? Eh, y, no, digamos, sin excluir la importancia que tienen las otras que ha mencionado, pastoral, exegética, etcétera, que incluso algo de estas lecturas puede tener, este, eh, eh, bueno, ¿qué, qué nos podría decir respecto a esta lectura y la incidencia que está teniendo, yo, yo no sé si es muy amplia en América Latina, pienso que sí, pero ¿qué, qué perspectiva tiene usted de este fenómeno? Digamos que lo percibo muy ligado, ¿no? A la militancia católica, eh, digo en México, pero quizá en América Latina. Mira, yo lo que veo en América Latina, a propósito de los seminarios, es, digamos, tres cosas. Hay, hay seminarios que se están cerrando, se cerraron. Por lo menos yo te hablo desde Chile. Si la tendencia se mantiene, aquí en 40 años más va a haber poquísimos sacerdotes. Prácticamente no va a haber. No, muy pocos, 50 años para qué decir, si la tendencia se mantiene. Entonces, hay unos que están cerrados, se están cerrados. En otros lugares hay una formación de acuerdo al Vaticano II, con sus más, sus menos, hay intentos realmente de hacer una integración de fe y cultura, con lo que las ciencias hoy por hoy nos dicen acerca de la tradición, de la fe, etcétera. Pero también hay, y con mucha fuerza, intentos por retrotraer la formación a antes del concilio, como te decía, a seminaristas que son formados para separarse del mundo, no para integrarse en el mundo, para generar distancia, porque ellos representan lo sacro y los demás lo profano. Perdona que simplifique, pero es más o menos eso. Entonces, es el seminarista que empieza a creer que él es un elegido especial, que en él se concentra lo sacro y que él está para enseñar y fundamentalmente para celebrar la Eucaristía y para administrar los sacramentos y para predicar. Pero exento de que su palabra realmente llegue a la gente. Da lo mismo, o no se da cuenta. Es como predomina la investidura, pero ese es un gravísimo problema, porque si el tema de fondo es la transmisión de la fe, llegar con el Evangelio a los demás y de una manera que les transforme la vida de acuerdo a lo que Dios quiere, ese tipo
de seminaristas el día de mañana va a ser un estorbo, o el día de hoy, los que están saliendo a veces de algunos seminarios en América Latina, son un estorbo, son un problema, las comunidades no lo soportan, rompen las comunidades. Y esa es la verdad. Dice, aquí llegó el cura hace la misa así, asá, ¿no? Así, y los demás se ajustan. Bueno, la gente ya no aguanta más eso. Se van de la iglesia. No se van a ir al infierno. Van a ir a veces a comunidades evangélicas donde el laicado es donde hay una horizontalidad mayor, hay un mayor respeto. Eso es otro tema, porque también en las comunidades evangélicas hay problemas. Puede ser otro. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con las comunidades de base en América Latina? Muchas de ellas, bueno, hay algunas cuantas que sobreviven, otras las dejaron caer, pura, o simplemente las eliminaron, concentraron a la gente en su parroquia y donde había focos de desarrollo de comunidades mucho más horizontales, mucho más laicales, se acabaron. Bueno, entonces, la formación es clave y es muy difícil. Piensa tú, ¿qué vas a hacer tú para formar a un presbítero capacitado para entrar en relación con las personas? Ese es el punto de fondo. Lumen Gentium número 10. ¿Cómo formas personas capaces de relacionarse con personas? Ese es el Bien. punto de fondo, a mi juicio. Muy bien, gracias, Padre Jorge. Tenemos 4 manos levantadas. Gracias. Pido por favor que sea un minutito. Vamos a empezar por Connie. Por favor, dígame dónde está y haga su pregunta. Bueno, yo soy española, criada en México y llevo 11 años en Houston. Eh, Mi comentario es bien muy rápido. La semana pasada me encontré con un muy buen amigo que es padre. Las personas en Houston hacemos nuestras misiones en inglés y en español a fuerza. Yo soy directora espiritual. Este padre estudió conmigo y de ahí se fue al seminario. Y yo los estaba escuchando a todos y me acordé de esa conversación. Hay mucha confianza porque es mi amigo y entonces la primera pregunta que hacían ustedes es, eh, cuando forman a los padres, bueno, él es formadísimo, además, un tipazo, es pastor o teólogo. Y él precisamente lo primero que me dijo es, Connie, no me la acabo, no me la acabo aquí porque finalmente me están volviendo un administrador. O sea, en la parroquia soy un administrador. Hay veces que tengo que dar en fines de semana 6 oficios, 4 misas y 2 oficios. Aparte de todo, tengo que estar prestado para las confesiones, para el evento de la arquidiócesis, para poner mi cara en 2, 3 cosas sociales. No me da tiempo de chambear y de hacer lo que a mí me gusta, que es enseñar y trabajar con el pueblo de Dios. Y bueno, yo aquí decían, mi pregunta es, en los tiempos que corren, al sacerdote puede decir lo que realmente pasa y lo que está viviendo. O sea, yo lo estoy planteando al revés. Los buenos sacerdotes no se la acaban. ¿Y qué pasa? Por eso muchos laicos y laicas estamos teniendo que meter las manos y hacer cosas que ellos no están pudiendo hacer. Ese es mi comentario. Connie, tú eh, pones el dedo en la llaga porque eh, es la vivencia de muchos sacerdotes, sobre todo gente que está a veces en las parroquias, ¿eh? No dan más, se han convertido en funcionarios de la fe. Cuando lo fundamental es ser cristiano. Eso, ese es el gran desafío que tenemos todos. No se puede ser sacerdote sin ser cristiano. Estoy diciendo algo obvio, pero a veces la realidad va por otro lado. Es decir, entonces, mucha gente que queda muy herida, quedan dañados, muchos presbíteros quedan dañados, se destruyen, porque solamente están reducidos a administrar sacramentos, administrar parroquia, sacramentos, no paran, pero no hay un espacio donde su humanidad pueda ser conjugada con la humanidad de los demás. Y eso requiere tiempo, eso requiere conversación, eso requiere gratuidad. Entonces, hay que ser humano. El primer desafío, creo yo, es que el sacerdote sea profundamente humano
como fue Jesús. Ese es el primer desafío de todos. El sacerdote no puede renunciar a su humanidad, al contrario, su proyección en el tiempo es llegar a ser cada vez más humano. Para eso tiene que estar abierto a aprender, a jugar, conjugar, a arriesgar su humanidad con la humanidad de la otra persona. Así lo veo. Ahora, puede ser que en eso le vaya mal y cuelgue la sotana. Pero bueno, la vida tiene riesgos, también los laicos corren riesgo, todos corremos riesgo. No se puede proteger a un cura para que no le pase nunca nada en la vida. No, pues no tiene nada que enseñar. Muy bien, gracias, padre Jorge, gracias, Connie. Por favor, Patti, díganos dónde está su pregunta de una manera muy sintética, por favor. Gracias. Soy Patti de Buenos Aires, soy laica, madre y abuela y pecadora. Padre Jorge, yo escribí allí, el contexto es que estamos, excepto en África, estamos con pocas vocaciones, ¿sí? Ese es el contexto de la formación. Entonces, para conseguir vocaciones humanas, ¿se puede pensar que los debates sean teóricos en escuelas de teología? ¿Y se puede pensar que la formación no esté definida conjuntamente con mujeres? ¿Cómo van a sobrevivir las nuevas vocaciones si no se integra lo femenino con lo masculino? Gracias, Jorge. Mira, Pati, tú pusiste el mejor de los ejemplos. El mejor de los ejemplos. Los curas en eso. Hay mucho, ese asunto tiene muchos aspectos, pero el tema, para nosotros el tema de las mujeres es un tema clave. No solamente las mujeres, porque hoy sabemos que el tema de la homosexualidad también es un tema, ¿ya? Pero bueno, el ejemplo clásico es el del heterosexual. Y porque además la relación de los sacerdotes con la mujer ha sido un tema eh, que hace mucho ruido. En el exceso, en el colmo, en la peor de las interpretaciones, la mujer ha sido demonizada. En los seminarios, es la mejor manera de protegerse las mujeres. El demonio. Bueno, de eso, a tener relaciones con mujeres eh, que sean simétricas y asimétricas, que simétricas en cuanto a la hermandad, asimétricas en cuanto al rol del presbítero, también puede ser asimétrica en el sentido que una psicóloga puede ayudar a un cura, es decir, que hay un juego de relaciones y que sea fundamentalmente entre personas. Ese es el mejor ejemplo de por dónde hay que ir, digamos así, porque ha sido el punto más problemático. Muy bien, gracias. Tenemos otras tres manitas levantadas, sin embargo, el tiempo se nos está acabando, ya se nos terminó de hecho, porque también, además de que les comentamos que iba a ser una Si hora, el son, padre Jorge tiene una reunión. si son muy rápidas, Claro. yo respondo como metralleta. Claro, entonces lo que les puedo sugerir, sobre todo María del Carmen Burgos, Claudia y Cecilia, que por favor nos envíen su pregunta a través del correo electrónico con Pilar, estiainformacioncontinua@bici.edu, para que se la hagamos llegar al padre Jorge. Y bueno, antes de concluir, Pilar está por aquí con nosotros, que nos va a dar un aviso sobre el próximo coloquio. Y bueno, sobre todo, gracias, padre Jorge, por este tiempo que nos dedica. Siempre es un gusto escucharle, siempre es un gusto conocer de su aporte a la teología y al ministerio pastoral. Pilar, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes en Gracias este por la coloquio. invitación. Gracias por el tema, un tema muy importante, muy que nos ayuda también a seguir pensando, tus respuestas muy asertivas y muy al grano. Y nuestro próximo coloquio es el 13 de mayo con Emil Secuda y el tema es justamente los 11 años del pontificado del Papa Francisco. Está ahí en el chat la invitación, así que nos vemos en el próximo coloquio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. Gracias a todos, gracias, padre Jorge, saludos.